Muy buenas chataqueros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con mi compañero Juanqui, que prácticamente acaba de aterrizar de Londres, de probar Google Stadia, y nos va a contar un poco cuál ha sido la experiencia de probar, esta nueva consola en la nube. ¿Qué tal, Samuel? Pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia curiosa y que teníamos muchas ganas de tener para poder probar en primera persona qué es lo que nos ofrece realmente el servicio del nuevo servicio de gaming en la nube de Google. Claro, porque además genera muchas dudas, es un producto muy nuevo, es una nueva forma de jugar, y aunque sí que nos han explicado cómo funciona, pero hay cierta incertidumbre, ¿no? Que vamos a intentar al menos, disolver un poco en lo que podamos. Sí, por supuesto, y además hay otro matiz interesante, y es que en parte las dudas vienen propiciadas porque Google no es una empresa asociada tradicionalmente al mundo de los videojuegos, no es Sony o Microsoft, que llevan ya muchos años. Entonces, pues bueno, aunque sabemos que es una empresa muy potente, que conoce muy bien Internet y que conoce muy bien, que desarrolla software, pues bueno, es normal que tengamos algunas dudas acerca de qué es lo que nos está proponiendo realmente con este servicio. De hecho, durante la demo que he hecho hace unas horas en las oficinas de Google en Londres, he tenido acceso a Phil Harrison, a uno de los directivos, involucrado directamente en el desarrollo de Stadia, y una de las cosas de las ideas que me transmitió fue que su intención es conseguir que el mercado de los videojuegos sea más amplio, llegar a más gente. Claro. Entonces, pues bueno, quieren llegar a más usuarios, a más jugones y también a más desarrolladores. Quieren de alguna manera ponerle las cosas más fáciles tanto a los usuarios como a las personas que desarrollan videojuegos. Muy bien. Entonces, ¿qué has podido probar exactamente allí en Londres? Es muy importante, como muy bien estás haciendo, que empecemos explicando bien en qué condiciones hemos hecho la prueba, porque hemos probado Stadia en las oficinas de Google en Londres, no en nuestras propias instalaciones y bajo nuestro entorno controlado. Claro, es un bajo entorno. nuestras condiciones, bajo las suyas. Claro, exacto, eso es. Hemos tenido demasiado tiempo para probarlo y con una conexión a Internet que nos han ofrecido ellos. Hemos podido probar un único juego, como voy a explicar ahora. Entonces, las conclusiones a las que podamos llegar en estas condiciones no pueden ni mucho menos ser definitivas. Es una primera toma de contacto que está muy bien para que nos hagamos una idea de lo que Google nos está proponiendo y de lo que nos va a ofrecer la primera versión de Stadia comercial, que es la que va a llegar en noviembre, pero no son conclusiones definitivas. Claro, entonces vamos al grano. ¿Qué juego y cuánto tiempo hemos podido probarlo? Pues he podido probar Doom Eternal, que, como veremos un poquito más adelante cuando hablemos de latencia, es mejor opción para hacer esta prueba que Assassin's Creed, porque es más sensible a la latencia. Y bueno, éramos un grupito pequeño de periodistas, tuvimos media hora para probarlo, nos repartimos el tiempo como pudimos, pero bueno, en cualquier caso fue el tiempo suficiente como para hacernos una idea bastante clara acerca del rendimiento y de la experiencia que nos ofrece el servicio con un juego de disparos en primera persona. Claro, estamos hablando de Doom Eternal, que al fin y al cabo es un shooter en primera persona, requiere cierta precisión, así que creo que una de las cosas más importantes es la latencia. ¿Cómo se siente Doom Eternal en ese sentido? El juego es perfectamente jugable, Aquí es importante que tengamos en cuenta que la conexión a Internet que estábamos utilizando era una conexión corporativa. La línea o las líneas de fibra óptica que proporcionan la conexión a Internet a las oficinas de Google en Londres, y además hablé con uno de los ingenieros que me explicó exactamente cómo habían implementado esta parte, y el equipo, el Chromecast, jugamos con una tele, no con un ordenador portátil o un tablet, fue con una tele. Y la tele recibía la señal a través de un Chromecast de Google que estaba conectado mediante Wi-Fi a un punto de acceso inalámbrico de Google, Claro. de la propia Google, y alimentado a través de esta línea de fibra óptica corporativa que daba servicio a todos los equipos de las oficinas de Google, con lo que se comportaba como un equipo más. Entonces, bueno, no es difícil precisar qué ancho de banda nos estaba ofreciendo realmente esa conexión, porque era una línea muy grande compartida por varios cientos de puestos, pero al mismo tiempo no está mal para hacernos una idea del rendimiento que tiene, porque probablemente en nuestras casas, las personas que tenemos una línea de fibra óptica ambiciosa, pues 50 megasimétricos o más, teníamos una conexión más rápida que la que hemos disfrutado en esta oficina de Google. Pues no nos han puesto una línea de fibra óptica dedicada únicamente a ese Chromecast de 600 megasimétricos, no, era algo difícil de cuantificar, porque era una línea corporativa, pero repartida entre muchos puestos de trabajo. Entonces, pues bueno, es un entorno relativamente razonable. Vale, bien. Y claro, tenemos Doom Eternal, una latencia jugable, digamos, tú dices,
Quiero decir, no vamos a tener problema en completar el juego, no vamos a notar quizás, ¿no?, que nos está entorpeciendo esa latencia, ¿no? Pues mira, aquí hay una cosa, un matiz también que me gustaría introducir, y es que el vídeo, la señal que recibíamos era 1080p 60 fotogramas por segundo, Vale, no no 4K. No, No estábamos en 4K. Fue lo primero que pregunté justo cuando iba a empezar la prueba. Era 1080p 60 frames por segundo. Lo que recibimos. Y había latencia. O sea, la latencia no era la última palabra en términos de latencia, ni mucho menos. He jugado... Era perceptible. Sí, existía una pequeña latencia que se percibe, pero que para nada arruinaba la experiencia en absoluto. La experiencia era buena, se jugaba perfectamente. De hecho, no había una gran diferencia con otros juegos de acción a los que yo he jugado en PC o en consola. Pero he jugado también a juegos similares con latencias más bajas, más ajustadas. ¿Vale? Pero claro, aquí hay que tener en cuenta otra cosa importante, y es que Stadia, de aquí a noviembre, cuando llegue esa versión para fundadores que Google nos está proponiendo, va a mejorar. De hecho, es algo que nos han dicho, todavía están desarrollando versiones preliminares. Va a mejorar, por lo que cabe la posibilidad de que la latencia aún mejore, que a lo mejor no, pero es posible que sí lo haga. También tenemos, aparte de la latencia, otra pregunta, que es la calidad gráfica del título. Ya hemos dicho que no es 4K, es 1080, 60 frames por segundo. ¿Se mantiene la calidad gráfica que veríamos jugando el juego en una consola o vemos algún tipo de compresión en el vídeo? La calidad gráfica es buena, es alta, pero tampoco pasa un poco como con la latencia. La sensación que tienes es buena, se ve muy bien los gráficos, pero no es impactante. Aquí hay otra cosa importante, otro matiz técnico que merece la pena que introduzcamos, y es que lo que nosotros recibimos cuando utilizamos este servicio no es un flujo de datos que codifica los fotogramas tal y como te los envía la GPU, el procesador gráfico. Cuando nosotros conectamos un PC o una consola de videojuegos a un monitor o un televisor, lo que recibe el dispositivo de visualización es el tren de fotogramas que genera el procesador gráfico sin compresión, con la máxima calidad posible que el procesador gráfico es capaz de ofrecerte. Sin embargo, Stadia no funciona exactamente así. El renderizado, la ejecución del juego se lleva a cabo en los servidores de Google, y esos servidores son muy potentes. De hecho, Google sí que ha desvelado hace tiempo cuál es la configuración de ese hardware. De hecho, es público que la potencia gráfica, para que podamos compararlo con las consolas actuales, es de unos 10,7 teraflops, la potencia gráfica de los servidores de Stadia, que es más de la potencia que tienen actualmente Xbox One X y PlayStation 4 Pro. Xbox One X tiene 6 teraflops y, si no recuerdo mal, PlayStation 4 Pro tiene 4,2, que suman 10,2, y Stadia tiene de unos 10,7. Es un poco más potente que estas dos consolas juntas. En cualquier caso, esto tampoco es especialmente interesante. Esto es, bueno, para poder comparar un pelín la potencia, porque es muy probable que las consolas de próxima generación, tanto PlayStation, la nueva PlayStation como la nueva Xbox, tengan más potencia que superen esos 10,7 teraflops de Stadia. En cualquier caso, aquí lo realmente interesante es que la salida del procesador gráfico del servidor de Stadia, antes de ser encauzada en Internet para que la recibamos nosotros en casa, pasa por un codificador de vídeo, de manera que lo que nosotros recibimos realmente no es un flujo de fotogramas equiparable al que recibimos a través de la salida de un PC o una consola, sino recibimos un flujo de vídeo muy similar al que recibimos cuando vemos una película o una serie en Netflix o en Amazon Prime Video. Y ese flujo de vídeo es así, tendrá resolución 1080p o 4K, la que sea, pero realmente es un flujo de vídeo mucho más parecido al de una película o una serie que a un videojuego de una consola o un PC. Entonces, de aquí también podemos disipar una duda que probablemente tengan muchos usuarios, es que quizás algunos, yo incluido, cuando vimos que podríamos jugar a 4K con simplemente 35 megas de conexión a internet, que dijimos, eso es algo que nos vuela un poco a la cabeza, cómo va a ser eso, muy poca conexión, pero claro, como tú dices, con este flujo de datos es por lo que podemos llegar a ese tipo de calidad con una conexión que no sería tanto como creíamos. Claro, exacto, eso es lo que en gran parte explica que sea perfectamente viable que recibamos una señal 4K en nuestra casa con una conexión relativamente modesta. Entonces, aquí también merece la pena que introduzcamos un matiz, y es que el hecho de que sea vídeo y de que esté comprimido, porque es vídeo comprimido, debe tener, en teoría, y de hecho lo tiene, yo lo percibí durante la prueba, tiene un impacto en el nivel de detalle. La compresión, lo razonable es que pueda reducir ligeramente el nivel de detalle de las texturas, el nivel de detalle del contorno de los objetos que hay en pantalla.
Entonces, bueno, durante la prueba a mí sí me dio la sensación en algún momento de que quizás ese nivel de detalle fino que puedes conseguir en algunos juegos que vemos en Xbox One X o en PC, con gráficos espectaculares, quizás ese grado de espectacularidad no lo tenía esta demo, pero de nuevo tenemos que recordar que es un juego en desarrollo y que quizás Doom Eternal tampoco es un juego con el mejor acabado gráfico del mundo. Pues bueno, ahora que ya que hemos hablado de estos aspectos más abstractos, por decirlo de alguna manera, vamos a pasar prácticamente al último hardware prácticamente que tiene Stadia, aparte del Google Chromecast, que es el mando. Sí, ¿Cómo se siente? Pues el mando me gustó, la verdad, me dejó un sabor de boca positivo y me recuerda mucho al mando de Xbox One, sobre todo por el tacto de los botones y de los sticks analógicos. O sea, me gustó bastante. Incluso el policarbonato, el plástico utilizado en la construcción es bastante, se ve que tiene buena calidad, es agradable en mano, es voluminoso, lo justo como para agarrarlo bien. Quizá dirías, comparándolo con el mando de Xbox, que como digo es el que me parece que se parece bastante, ¿no? Sí. Es que la ergonomía me parece un pelín más lograda la del mando de Xbox, pero me dejó muy buenas sensaciones el mando de Stadia. Y hay un apunte interesante, que también, bueno, hay dos cosas que creo que merecen la pena que repasemos, y es que aunque con Stadia podemos utilizar otros mandos USB, tanto de otras consolas como mandos para PC, el mando oficial de Google nos ofrece una ventaja, y es que es un mando que se conecta directamente vía Wi-Fi a nuestra red doméstica, y a través de la red sale a internet y se conecta al servidor. Es decir, ese mando se conecta directamente a los servidores de Google, por lo que tiene un impacto directo en la latencia. Es decir, si jugamos a un mismo juego con un mando estándar USB o con el mando oficial de Google, la latencia debería ser inferior la que nos ofrece el mando de Stadia. Entonces, después de todo, ¿cuál es tu sabor de boca al irte de las oficinas de Google? Es positivo, la verdad es que la experiencia con el juego fue buena. Como digo, no aprecié la última palabra en latencia ni la última palabra en calidad gráfica. O sea, he tenido experiencias con una latencia más baja, con un control más preciso, y también he visto mejores gráficos, por supuesto que sí. Pero la experiencia fue buena. Teniendo presente que ni Stadia, que no pude utilizar la versión final de Stadia y tampoco era la versión final del juego, la experiencia globalmente fue buena, el sabor de boca fue bueno, me gustó bastante el mando me parece muy chulo, tengo muchas ganas de probarlo con más calma en nuestras propias instalaciones. Claro, es algo que haremos en cuanto podamos acceder al servicio de Stadia en nuestras instalaciones. Lo ideal es comparar su calidad gráfica con la que nos ofrece, a ser posible, en el mismo juego un PC o una consola de videojuegos de gama media alta, una Xbox One X, una PlayStation 4 Pro, y comparar la latencia cuando están ambos dispositivos conectados a una misma infraestructura. Esas pruebas, por supuesto, las vamos a hacer tan pronto como nos sea posible, que yo creo que como muy tarde será en noviembre, cuando vaya a llegar la edición para fundadores. Pero globalmente mi sensación es buena. ¿Vale? O sea, el juego se disfruta perfectamente, no hay ralentizaciones de ningún tipo, la latencia es lo suficientemente baja como para que se pueda disfrutar un juego como un FPS que son muy sensibles a la latencia. Claro, los más exigentes a este tipo de... Sí, yo diría que los juegos de disparos en primera persona, los juegos de lucha, tipo Street Fighter, ese tipo de juegos son quizás los más sensibles. Más precisión. Exacto, sí, eso es. Entonces, también comentábamos que, claro, hacer un servicio que no requiere, por nuestra parte de compra de hardware, tiene mucho margen de mejora. Entonces, a lo mejor cuando salga PlayStation 5 o la nueva Xbox, Project Scarlett, sí que parezca que se nos quede corta, pero Google, pues como que le pone un poquito de más potencia, nosotros ni lo vemos ni lo notamos, pero está ahí. Exacto, eso es. Una de las ventajas que tienen Stadia y los demás servicios de juego en la nube es que toda la infraestructura que hay por debajo es transparente para el usuario. El usuario, nosotros no nos tenemos que preocupar ni de instalar parches en los juegos, ni de instalar actualizaciones de ningún tipo. Todo eso es totalmente transparente. Entonces lo hace Google por nosotros, directamente aplicándolo sobre sus servidores. Y de esta misma manera, no solo la ejecución, la gestión del software es transparente, también lo es el hardware. Google puede perfectamente actualizar dentro de un tiempo el hardware, que ahora tiene esa potencia de la que hablábamos de 10,7 teraflops, para incrementarla. Claro, quizá una desventaja, un poco también entre comillas, es que el servicio que ofrece Google Stadia, esos $10 mensuales, no incluyen todos los juegos que salgan al mercado.
Claro, exacto, eso es. Sí, a diferencia un poco de la oferta, bueno, más parecida que tenemos ahora, que quizás sea la de Microsoft, que tienes por esa cuota mensual que pagas acceso no a todos los juegos de la consola, pero sí a un abanico muy amplio de juegos y sí que tienes acceso a los últimos juegos de Microsoft. Claro. En este caso, Google con esa cuota mensual nos permite acceder a un abanico más o menos amplio de juegos, pero también ha dicho que los juegos, pues bueno, en principio los juegos AAA, los juegos más grandes, los últimos, va a haber que pagarlos aparte. Claro. También hemos visto que Google está totalmente abierta, que compañías, por ejemplo Ubisoft, pues hagan sus paquetes de juegos y los ofrezcan por una cuota adicional a esos $10. Por ejemplo, pues otros $10 si quieres jugar a todo el catálogo de Ubisoft. Claro, eso es. El modelo de Google es un modelo abierto, flexible. Entonces, seguramente vamos a ver a partir ya del año que viene diferentes opciones para acceder a un catálogo de juegos distinto, para comprar juegos AAA. Entonces, bueno, esto no es un problema, realmente no es una desventaja, pero es una duda que tenemos y que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona y qué es lo que realmente nos va ofreciendo Google a medida que el servicio se vaya afianzando. Claro. Pues nada, chataqueros, eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya despejado algunas dudas después de esta prueba en Londres con Stadia. Y bueno, para cualquier cosa tenéis los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chataqueros.